Primera visita oficial a Catamarca, terminando ya la ronda de conversación y de diálogo con prácticamente las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano, que son las provincias del NOA y del NEA, conversando con la gobernadora, con Lucía Corpachi, sobre los alcances del plan, sobre esta idea del gobierno nacional, de Mauricio Macri, de empezar a resarcir la deuda que tiene la nación con el norte argentino. El 2016 es un buen comienzo, vamos a festejar el 9 de julio los 200 años de declaración de nuestra independencia y como hablábamos recién con los funcionarios, cuando uno analiza la composición de los presupuestos provinciales de la región NOA y NEA, uno podría tomar como un parámetro Formosa, donde el 87% de los fondos de su presupuesto son nacionales, o provincias como la de Santiago del Estero, donde del 100% del presupuesto, el 13% son fondos provinciales, el resto viene de la nación y en general de las 10 provincias del NOA y del NEA, el promedio anda en el 20%, es decir, que porcentaje más o menos, el 80% de los recursos de las provincias son fondos nacionales. Y eso claramente hace que las provincias no hayan tenido la posibilidad de tener independencia, autonomía, de tener una mirada regional. Catamarca, me decía el ministro de la Producción, cada 100 pesos que un catamarqueño compra carne, 80 pesos de esos recursos van a Córdoba. El gobernador Morales plantea que en Jujuy de 1.200 millones del Fondo Especial de Tabaco que ingresan a las provincias, Jujuy eroga casi 1.300 millones para el consumo de carne vacuna en su provincia, o Tucumán, donde de los 500 millones de dólares que exportamos en citrus, casi 6.000 millones de pesos por año la provincia necesita para el consumo de carne. Y con un agravante, muchas veces terminamos un novillo y eso va a Córdoba o a Santa Fe y vuelve por un problema de faenamiento. Entonces, un programa para autoabastecernos de carne de vaca, eso también implica que el maíz que nosotros producimos, la región produce 1,5 millones de toneladas de maíz, en vez de que es poco competitivo para la exportación, si nosotros lo transformamos en alimentos, lo transformamos en carne, tenemos el otro desafío que es darle valor a nuestra producción primaria. El ejemplo del huevo que la gobernadora daba, decía que el 6% del huevo que se consumía en Catamarca solamente lo producen los catamarqueños, que ahora se pasó al 20%. Bueno, en Tucumán es un promedio en la región. Entonces, y muchas veces consumimos lo que entra de otra provincia cuando hay demasiado stock, es decir, que estamos consumiendo lo que sobra. Entonces, tener una mirada de producción regional, tener una mirada de, bueno, ya el presidente Mauricio Macri, en el marco de nuestro compromiso de campaña del Belgrano, eliminamos las retenciones a las economías regionales, se está estudiando un mecanismo de compensación por flete, se está trabajando en que efectivamente la asignación por hijo sea una asignación universal, incluyendo a los monotributistas, quienes son beneficiarios de planes provinciales o quienes, son asalariados y perciben por arriba del salario mínimo. Hay una mirada, ya lo habrá dicho el ministro de Educación, que estuvo la semana pasada, de tener los centros de primera infancia, los establecimientos preescolares. Bueno, y la idea en estas primeras visitas es que interactuar con los equipos de gobierno de cada una de las provincias y seguramente va a haber, la próxima semana va a haber una reunión de nuestro equipo con los funcionarios del gobierno provincial, porque también está incorporándose al Plan Belgrano todo lo que es el Norte Grande, que tiene financiamiento de organismos internacionales, el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces también va a haber un estudio de los programas que están con financiamiento, que se están ejecutando y con la nueva convocatoria que va a haber a partir de este año. Ahora, el desagregado de lo que es la planificación para Belgrano, y ya hablando del caso concreto de Catamarca, hay 50.000 millones para la primera etapa de los primeros 4 años de gestión del presidente Macri. ¿Cuánto calcula, tiene un estimativo lo que puede llegar a corresponder a Catamarca, por ejemplo, el tema de cupos de vivienda? ¿Hay algo ya prediseñado sobre eso? Hay la construcción de 150.000 viviendas sociales. Estamos también con 100.000 créditos que van a tener una matriz distinta. Ustedes saben que el Procrear, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestra región es que la media salarial está muy por debajo de lo que se percibe en el centro del país. Entonces eso muchas veces dificulta que alguien que percibe un salario que en promedio está en 5 o 6 mil pesos pueda acceder a los beneficios de esos créditos. Entonces hay una idea de 100.000 créditos para la construcción de vivienda y en términos generales la distribución va a tener que ver
digamos, con la necesidad de cada una de la región. Hay un estudio hecho, no tengo la cifra exacta, pero en promedio entre un 12 y un 13% del cupo de las 150.000 viviendas. Después tenemos... Eso sería para Catamarca. Eso sería para Catamarca, hay que ver de qué manera eso lo vamos a implementar, cuál es la característica. Catamarca le está dando énfasis a la construcción de viviendas rurales, eso tiene una matriz distinta al sistema de construcción convencional. Los centros de primera infancia, los centros de digamos, los jardines preescolares, la inclusión de chicos de 3 años para que inclusive las madres que trabajan puedan tener la posibilidad de tener contención desde el Estado. Eso hay una cifra cercana a los 100 establecimientos que se va a construir. La inversión en atención primaria, estábamos hablando con la gobernadora que están teniendo problemas para terminar el hospital que se está construyendo. Entonces, va a haber continuidad en los programas que tienen financiamiento del BID. Hay otros programas que son estratégicos que todavía no se han comenzado. Bueno, va a haber un intercambio. Esto no es un alto impuesto de la nación, sino la matriz del Plan Belgrano tiene pobreza cero, que obviamente eso incluye vivienda, infraestructura básica, cloacas, saneamiento, agua potable, la lucha contra la desnutrición infantil, la lucha contra el flagelo de la droga y el narcotráfico, que impactó de manera muy dura en nuestra región. Si acá hay Paco en Santiago, en Tucumán, es porque la pasta base ingresa por Bolivia, entonces hay toda una matriz de trabajo, en una primera etapa, disminuir la oferta. Eso se hace luchando frontalmente contra el narcotráfico, radarizando la frontera, llevando los 4.500 gendarmes y prefectos que el gobierno nacional anterior dispuso con un sentido electoral y los puso en la provincia de Buenos Aires y lateralmente en Capital Federal, que vuelvan a su ámbito natural, que son la frontera, y se está trabajando en la creación de una agencia que unifique, que haga el enlace de Prefectura, Gendarmería Nacional y Policía Federal para luchar contra este flagelo del narcotráfico. Y después la tarea de prevención, obviamente, en las escuelas, y después, digamos, algo que es fundamental, que es tener ámbito para rehabilitar las personas que han caído en este flagelo, en el consumo de la adicción. El que tiene plata paga un tratamiento, se recupera; el que no tiene plata, el Estado lo termina condenando al abismo. Y lo que las madres muchas veces claman es que la justicia detenga a sus hijos. Me parece que esto es un tema urgente, eso todo tiene que ver con estos 50.000 millones de inversión en la primera etapa, y después una ambiciosa obra de infraestructura, de rutas nacionales, de la conectividad de la Ruta 34, la Ruta 9, de todo lo que implica la recuperación del Belgrano. Ya hay anunciado el ramal que va de Barranquera a Viateray y Pichanal, después quedaría hasta Tucumán con un centro multimodal de carga, porque ahí nosotros empalmamos con el Mitre que va a Rosario. Esa es una obra de infraestructura que requiere una inversión que va a superar ampliamente los 6.000 millones de dólares. La primera etapa que hacía referencia está con financiamiento, el convenio con China, y está empezando ya a ejecutarse.